Súper. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la presentación, a esta presentación que nos da mucho gusto del libro del doctor Oliver Santín, del texto que se llama Origen y Desarrollo del Parlamentarismo Británico y sus dinámicas en Canadá. Voy a presentar a nuestras presentadoras y al autor y después les voy a pasar la palabra, pero mejor de una vez de corridito las presentaciones. En primer lugar, tengo el gran gusto de presentarles a Silvia Núñez García, quien se desempeña como investigadora de tiempo completo del CISAN UNAM desde 1989, es decir, 30 años cumple este año de estar en el CISAN, habiendo fungido como su directora en los años de 2009 a 2017. Socióloga por la UNAM, sus líneas de investigación abarcan la desigualdad social, el género y la migración en América del Norte, además de política interna y procesos electorales en Estados Unidos. Obtuvo la distinción de Fellow del Woodrow Wilson International Center for Scholars, además de haber sido investigadora visitante en instituciones tales como Georgetown University, Jawaharlal Nehru University y la Academia de Ciencias Sociales en China. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Metrópolis Internacional y su obra más reciente es la edición del libro La presidencia de Donald Trump, Contingencia y Conflicto, publicado por CISAN en el 2018. Bueno, entonces tenemos a una de las fundadoras del CISAN y a la más reciente incorporación, que es Estefanía Cruz Lera, quien se graduó como doctora en Ciencias Políticas Públicas y Relaciones Internacionales en la Universitat Autónoma de Barcelona. Además es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Esta investigadora se encuentra adscrita al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, donde desarrolla el proyecto de investigación Minorías Políticas en la Agenda Legislativa de Estados Unidos, Agentes de Cambio o Disrupción. Actualmente es miembro del Instituto de Investigación Avanzada en Etnicidad, Conflicto y Desigualdad de la Universidad Brown, de los grupos de trabajo Latinos, Migración y Diásporas de IASA, de LASA, mira, aquí lo pusieron con minúscula y parece una I mayúscula, bueno, perdón, y de la Red Latinoamericana para el Estudio de los Refugiados del Comité Helsinki Húngaro y de ACNUR Latinoamérica. En 2017 fue reconocida como investigadora emergente en diversidad e inclusión social por la Alianza Fundación Mellon City University of New York. Sus líneas de investigación son incorporación política de minorías en Estados Unidos, sistema político estadounidense, latinos, gobernanza migratoria y refugio, y su publicación más reciente es Refugiados Mexicanos de la Violencia y el Narcotráfico en los Estados Unidos en Foro Internacional del Colmex del 2017. Y bueno, nuestro comentado autor de hoy, quien es Oliver Santín Peña, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la misma facultad y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Llevó a cabo una estancia de postdoctorado en Sociología con apoyo de CONACYT en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2011 se incorporó al CISAN como investigador con el proyecto Sucesión y Balance de Poder en Canadá, análisis y perspectivas del sistema de partidos después de 3 décadas de gobiernos liberales y conservadores. Actualmente desarrolla el proyecto individual Dinámicas Parlamentarias en Canadá, prórrogas, coaliciones y acuerdos partidistas durante la gestión de Stephen Harper, y además es responsable de un proyecto PAPIT en donde tenemos investigadores e investigadoras mexicanos de la UNAM, de otras instituciones de la República Mexicana y de universidades canadienses. Sus líneas de investigación son sistema político en Canadá, sistema político en Estados Unidos, sistema parlamentario Westminster, partidos políticos canadienses, procesos electorales
y elección interna de liderazgos partidistas, y pues su publicación más reciente es esta que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, primero le cedo la palabra a la maestra Silvia Núñez. Silvia, por favor. Muchas gracias, Graciela. Me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí con todos ustedes. De verdad, de manera muy, muy especial quiero agradecer al CISAN, a su directora esta convocatoria, no se diga al autor, a la comentarista tan joven que tengo a mi izquierda, sí, ¿verdad? Nunca sé cuál es derecha o izquierda, y sobre todo a ustedes, el público. Veo que son más mujeres que hombres, me parece sensacional, porque sin lugar a dudas el tema del libro es un tema que tiene un marcadísimo componente de masculinidad. Para hablar de los sistemas parlamentarios, pues yo leí prácticamente, no toda la obra, es una obra complicada, difícil para alguien que no es politóloga. Es mi caso, que no conozco más que la superficie del sistema parlamentario, pero sin lugar a dudas, la masculinidad está omnipresente, y una de las preguntas que yo me hacía es ¿qué habrá pasado, por ejemplo, en la Gran Bretaña durante los reinados femeninos que tuvieron y han tenido la misma reina Victoria, la reina Isabel en la actualidad, ¿verdad? Una influencia política determinante en muchos de los asuntos que cruzan en este libro. Pero bueno, esa fue una respuesta que no encontré, y ahí es donde quiero entrar un poco a platicarles cómo fue la aventura de tener que leer un libro dificilísimo para mí, la verdad, dificilísimo, porque el nivel de detalle, la narrativa que utiliza nuestro insigne autor, un gran experto en los temas del sistema político de Canadá, es realmente en un nivel de detalle, de todos estos detalles históricos, que tiene una enorme bondad, porque hace un mosaico de contrastes, de comparación, para hablar de las especificidades del sistema parlamentario en Inglaterra, la influencia que tuvo en la creación de sistemas parlamentarios específicos, como sería el caso de Gales, el caso de Canadá, el caso de Escocia y sobre todo el caso de Irlanda, que es donde mi corazón se volcó por una razón de índole personal, que no voy a mencionar aquí, pero que me además ayudó a entender cómo hay vínculos que a lo largo de la historia no se han roto desde que Irlanda se reconoce como el país de los celtas en su origen, y se constituye muy lentamente en lo que tenemos hoy, un país marcado por una división profunda entre el Ulster y la República de Irlanda, una nación en donde sobresalen las murallas, en donde el tema de la religiosidad que tú muestras como uno de los grandes ingredientes que dividen el tema de la discusión parlamentaria para el caso irlandés, es de alguna forma un continuum. Todavía tenemos ahorita el asunto de la muerte de una periodista, no sé si lo leyeron, de una periodista sucedido la semana pasada, hace unos días, alrededor del 20 de abril, en la región de Dundee, en el norte, en el Ulster, porque había una manifestación. Ahí está la división, sigue estando la división presente, más allá de los acuerdos de paz que se firmaron para buscar de alguna manera que los protestantes que dominan el Ulster, yo diría no nada más política, sino económicamente, ¿verdad? De alguna manera tuvieran la decencia de darle mayor espacio de interlocución a los católicos que siempre han vivido subordinados. Pues esta periodista fue y estaba presenciando precisamente una
una redada que la policía del norte de Irlanda estaba llevando a cabo en un complejo habitacional de católicos. Y emerge la violencia y esta periodista muy joven de 29 años fue muerta justo la semana pasada. Ya hay declaraciones de un nuevo IRA, Ejército Republicano Irlandés, que dice que ellos no van a cesar en sus actos de violencia porque nunca han estado de acuerdo en los términos en los que se dio la paz, y nada menos y nada más que la primera ministra de Inglaterra está junto con el primer ministro de la Irlanda independiente en pláticas para volver nuevamente, que nunca se ha dejado, pero para entrarle de lleno otra vez al tema de la pacificación de el Ulster, y estas pláticas van a empezar nada menos y nada más que el 7 de mayo. Entonces, cuando él me pone la tarea de entrar a entender qué pasó en Irlanda, cómo los ingleses mencionaban que, bueno, ¿quiénes eran los irlandeses? En primer lugar, los celtas, las invasiones de los vikingos, las invasiones de los normandos. Los británicos siempre han visto a los irlandeses como una población con rasgos de absoluta inferioridad. Me llama la atención que el libro que hace esta comparación utiliza categorías que desde mi punto de vista son absolutamente contemporáneas, pero yo me di a la tarea, por ejemplo, él menciona, por ejemplo, que los ingleses llevaban prácticas, sin lugar a dudas, de exclusión xenófobas en contra de los irlandeses. Por eso es que para controlar a la isla en su totalidad, cuando además se impone ya el catolicismo en Irlanda, pues llevan a cabo una política incluso de repoblamiento, ¿no? Llevando escoceses, llevando ingleses protestantes a un territorio que empieza a ser dominado y acaba siendo dominado por el catolicismo, diría yo, como un mecanismo incluso de autodefensa para poner límites a la propia corona británica. Pues entonces lo que tenemos aquí es que él hace y menciona categorías como la del racismo, e incluso en algún momento yo digo, bueno, hablando ya de identidades nacionales, me di a la tarea de indagar en qué momento es que la historia acaba ya por sancionar la categoría de racismo. La categoría de racismo no empieza a aplicarse sino hasta el siglo XV en Europa. Es un concepto que surge de los propios europeos, ¿no? Y el tema de las identidades nacionales en Europa también lleva mucho tiempo hablar de las mismas, porque las primeras identidades que aparecen en Europa tienen que ver con identidades de clanes, y este es el caso muy claro de Irlanda, el papel que jugaron los propios celtas, y luego paulatinamente de las identidades de clanes, la religiosidad y las clases sociales acaban por reformular la identidad de las personas, que no se veían tanto como franceses, sino que se veían como normandos, se veían como bretones, se veían precisamente como celtas, como escoceses. La religión marca una diferencia sustantiva en términos de las identidades, así como el concepto de clase social, ¿no? Y esos tiempos mucho más recientes, que son en los que ahora estudian ustedes, cuando, por ejemplo, vean, para hablar de identidades, el tema del género
y quiero ahí redondear lo que empecé por decir, que la obra es una obra marcada por la masculinidad, ¿no? El tema de la identidad, ahora tenemos para la sociología de los Estados Unidos, que se habla del famoso race, class and gender, como tres componentes fundamentales para poder entrar a la discusión de la conformación de identidades. Entonces, el tema de Irlanda de verdad me pareció absolutamente fascinante, porque la violencia sigue estando ahí. Irlanda como nación independiente fue posible gracias a que en el sur se concentró la población católica, que tenía sin lugar a dudas un apoyo del papado, ¿no? Y de aquellos países de la Europa que se resistieron a la reforma protestante. Logró así finalmente consolidarse como una nación independiente y fueron los propios ingleses los que marcan una división entre la Irlanda del Sur como una república y la Irlanda del Norte, que queda marcada como el Ulster, en donde ya para entonces ellos habían logrado imponer una mayoría de población protestante que sin lugar a dudas no tuvo la capacidad de expulsar a los católicos de esa región. Y ahí es donde persiste, ¿verdad?, este profundo conflicto entre católicos y entre protestantes. Protestantes que sin lugar a dudas jamás han querido formar parte de la República de Irlanda, mientras que los católicos, la mayoría de ellos quieren y prefieren esa opción, la opción de una Irlanda unida, que simple y sencillamente creo que no están dadas las condiciones para que se den. Me llamó la atención también porque hice una serie de referencias, bueno, mis reflexiones que tienen que ver con la propia historia de los Estados Unidos. Creo que los americanos no quisieron adoptar un sistema parlamentario. Su sociedad tenía otras características, no había de entrada una casa real, son una reacción a la casa real, pero sobre todo recordemos que el hecho de que no se les diera participación en el Parlamento de Inglaterra fue uno de los ingredientes fundamentales para que los americanos finalmente se lanzaran en la lucha por su independencia. Siempre les digo a mis estudiantes que tiene una especificidad que para mí es excepcional. Es decir, las asambleas coloniales en los estados, en lo que ahora llamamos Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, tenían un nivel de autonomía que les permitió, ¿verdad?, de alguna manera tener un autogobierno. Por eso tenían además otro componente que en Inglaterra con la reforma se rompe, que era el tema de la diversidad religiosa, como una de las cuestiones que más les interesaba de alguna manera apuntalar en su proyecto político. Y en estas asambleas fueron de alguna forma una escuela importante para la democracia, pero preservaron el tema que está en el sistema parlamentario, del ganador se lleva todo, de que no hay voto directo del pueblo en sus orígenes en Estados Unidos, ni para votar en la Cámara Alta, el Senado, y mucho menos para elegir al presidente. Y para mí este es uno de los puentes que hay de la herencia del parlamentarismo de Gran Bretaña en los Estados Unidos, además que también se hereda esta visión profundamente elitista, una democracia, yo siempre he dicho, selectiva y excluyente, que empieza a ser una democracia marcada por y para los propietarios. El papel que tiene después dentro del propio Parlamento de Inglaterra la burguesía es absolutamente decisivo. Me pareció también muy interesante cómo plantea la irrupción, la aparición de los partidos políticos al interior de diferentes, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, en el caso de Canadá, la impronta que tienen la irrupción de los partidos políticos para empezar también a continuar modificando las reglas del Parlamento y dar cabida a nuevos actores, como serían los representantes de los trabajadores. Y decía yo, pues también la lucha de las mujeres,
fue una lucha que se tuvo que dar de manera sucesiva para que tengamos ahora un mayor número de mujeres en los parlamentos. Me acordé mucho, o sea, la lectura es muy provocativa porque yo digo, es evidente, cuando uno lee, aprende, y cuando uno quiere entender, tiene que escribir. Si vieran cuántas hojas hice de lo que aprendí del doctor Santín, acabé realmente fascinada porque, por ejemplo, él habla, y voy a brincar porque así es como leí el libro, la verdad, me entusiasmó mucho. Él habla de una serie de políticas que, bueno, los ingleses eran tremendos, y yo digo que en muchas ocasiones siguen siendo tremendos, pero bueno, ¿dónde quedan los ingleses? Porque ese es también uno de los datos demográficos que les quiero dar de manera importante. Pero hay un momento en el que la obra del doctor Santín menciona que para Inglaterra se podían matar irlandeses, es decir, estaban impedidos casarse con irlandeses, estaba prohibido hablar el irlandés, y bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con los impedimentos para contraer una relación de pareja con una raza que es inferior. Bueno, en Estados Unidos es verdaderamente importante que no perdamos la brújula. En Estados Unidos, la Suprema Corte de ese país dictó hasta el año de 1967 que estaba prohibido en todos los estados de la Unión establecer mecanismos punitivos para prohibir precisamente el matrimonio entre las razas. Y este es el caso que marcó el caso de Loving versus Virginia, que está hasta en una película interesantísima de un blanco que se casa con una negra. No lo podían hacer en Virginia porque ahí, todavía en esa época, 1965-66, estaba prohibido. Van y se casan en la ciudad de Washington, D.C., donde sí se podía los matrimonios entre las razas, y al regresar a su casa en Virginia, los arrestan. Entonces viene todo el proceso. En Estados Unidos, en esa época, 1967, todavía había 16 estados en los que los matrimonios interraciales estaban prohibidos. Por lo tanto, todo este tema, todo lo que vemos aquí de qué hicieron qué hizo la Gran Bretaña con los irlandeses, bueno, perseveró, tenía influencia en otros contextos. Y eso fue la parte que me pareció muy mágica de la lectura que tuve que hacer del libro. Yo quisiera nada más decirles que también me parece importantísimo que el doctor Santín hace una serie de precisiones en torno a las asignaturas pendientes del parlamentarismo, sobre todo en el caso de Canadá, que es el motivo, es el corazón, es el eje de lo que él nos trata de comunicar a través de la comparación con el parlamentarismo de la Gran Bretaña, el sistema de Westminster multicitado, la influencia que ha tenido sobre todo en todos los países que constituyeron la Commonwealth, pero sobre todo las precisiones que hubo en Escocia y que hubo en Gales, y no se diga en Irlanda. Este corazón del parlamentarismo en el caso de Canadá, él menciona que, y curiosamente, ¿no? Porque todo el mundo tiene esta idea de que Canadá es un país de vanguardia, pues nada menos y nada más que el parlamentarismo resulta ser el más ortodoxo hasta el día de hoy. Y ahí hay asignaturas pendientes. Creo que una de ellas tiene que ver con el tema de modificar las elecciones, los procesos electorales, para abrir espacios a la representación proporcional, entiendo así, porque está muy anclada en los partidos tradicionales, y entonces hay millones de votos del pueblo canadiense que quedan sin efecto porque se llevan, ¿verdad?,
la votación los de los partidos dominantes, y aquí creo que el propio ministro Trudeau tiene un compromiso de empezar a mover estas reglas del juego. También el tema de la rendición de cuentas al interior de Canadá, creo que es uno de los temas que quedan por ahí como asignaturas pendientes. Encontré artículos muy interesantes de lo que se habla, sobre todo de las prácticas oscuras durante el gobierno de Harper, para que él se mantuviera en el poder. Y bueno, en el caso del Parlamento de la Gran Bretaña, que bueno, sí tiene algunas cuestiones excepcionales en términos de que logró ponerle limitaciones a la Casa Real. También la longevidad, que es un sistema que ha dado estabilidad, y se señalaba que una de las grandes virtudes es el hecho de que se puede legislar de manera más dinámica. Y yo decía, pues sí, hasta que llegó el Brexit. Y tenemos ahora entonces, desde mi punto de vista, que el sistema parlamentario de la Gran Bretaña presenta una enorme disyuntiva que tiene que ver con este momento, pero que al mismo tiempo, bueno, pues está involucrado en buscar una solución para el futuro absolutamente incierto que sigue teniendo la región del norte de Irlanda, y yo diría que no es nada más el futuro del Ulster y de Irlanda del Norte, sino de la isla Esmeralda en su conjunto. Pues yo quisiera agradecer, creo que dije cosas muy dispersas, pero la verdad aprendí muchísimo. Este es un libro que vale la pena que todos los que son apasionados de Canadá, y el doctor, mis respetos, creo que esa es una de las grandes virtudes de esta institución, que se ha logrado. Graciela es otra. Nuestros exponentes canadianólogos son pocos, pero ya tienen un calibre de ligas mayores, y a mí, que como dijo la doctora, yo casi nací aquí, ¿verdad? Le faltó decir, me da mucho orgullo, me da mucha emoción que se produzcan estas obras en español, porque entrar a las mismas en inglés, bueno, pues representa el que uno sepa inglés, y además un inglés erudito, porque están calibrados muchos conceptos que no es para un lector común, pero el hecho de que los tengamos en español abre para, no nada más para México, sino para todo el mundo hispanoparlante, una enorme beta que estamos haciendo, creo que un espléndido trabajo. Y ya les digo, sí, efectivamente, tengo 30 años, le faltó decir que el año que yo entré aquí, que se caía el muro de Berlín, que he visto que el mundo se transforma de manera extraordinaria en muchos aspectos, y a mí ya se me está viniendo el muro encima. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Silvia, maestra Núñez, porque es cierto que para los que somos legos es un libro difícil, pero eso quería yo decir, que la parte histórica siempre resulta fascinante, y que para nosotros que muchas veces Canadá es un misterio, no solo porque Estados Unidos nos lo desvanece, sino precisamente porque la forma en que se gobierna es tan lejana y tan distinta de la nuestra. Un libro como este nos da la posibilidad de entender desde dónde nos viene esa diferencia, ¿no? Y ahora, bueno, le paso a una que sí es experta en este tema, en el sistema político. Estefanía, por favor. Bueno, pues primero que nada un agradecimiento por invitarme aquí a compartir esta mesa, y me sumo a las enhorabuenas y felicitaciones al doctor Santín por su libro. Sobre todo quiero resaltar dos aspectos muy importantes. La primera es el enorme trabajo de documentación histórica que él hizo. A mí me parece que ahora, aparte de ser experto en lo que él llama el espectro parlamentario de Westminster, también es experto en la historia de cada uno de estos países, porque de verdad nos hizo un recorrido histórico pues muy puntual y
sintetizó siglos de historia de estos países y del mundo, en que se parte de la historia del mundo en unas cuantas páginas, bueno, en 250 páginas, me parece. No son unas cuantas. Bueno, otra de las felicitaciones es por los nichos de estudio que su investigación conquistó, sobre todo porque, bueno, en los estudios parlamentarios en inglés, hablan del origen, de la continuidad y del cambio de estos sistemas, pero pocas veces se habla de la transferencia de estos sistemas, ¿no? De cómo los británicos transfirieron categorías políticas a otros países. Entonces eso es algo que se resalta bastante en el libro del doctor. Y el segundo nicho es en la literatura en español. No hay muchos textos, me parece que son muy pocos, muy escasos, los que hay sobre sistemas parlamentarios, sobre todo los que exploran un recorrido histórico. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a trabajar en los estudios parlamentarios, en la representación política, recuerdo que me sumergí en la literatura en inglés y terminé hasta el siglo X y el Congreso de la Isla de Man, que según cuentan es el primer congreso que hubo, ¿no? Y bueno, en la literatura en español, mejor ni les cuento, no encontré nada. Fue más útil leer la placa de mi calle que decía, esta es la calle del Consejo del Ciento, el primer parlamento del mundo, ¿no? Entonces, entonces, ¿de qué historia estamos hablando? El argumento central del libro del doctor Santín es que el parlamentarismo, como lo conocemos hoy, tiene su origen en el Parlamento inglés, se perfecciona a lo largo de la conformación de la Gran Bretaña y, bueno, alcanza su mayor estabilidad y precisión en el caso del modelo canadiense, que aparte es pues el modelo más conservador del espectro, como resalta bien el doctor. Entonces el libro hace una travesía histórica, pero también a lo largo de los episodios históricos nos va contando algunas explicaciones operativas de mecanismos concretos que siguen siendo utilizados hasta el día de hoy. A mí me gusta muchísimo la perspectiva crítica del libro, que a veces como resultado de una formación política puede ser un poco descarada. Por ejemplo, cuando dice el sistema parlamentario inglés es anacrónico, sí. Dice es ufano, sí. Su parsimonia su complejidad suele confundirse con parsimonia, también es cierto, pero dice el doctor, a pesar de todo esto, a pesar de las guerras, a pesar de su crisis de legitimidad, este Parlamento ha sobrevivido a guerras, ha persistido e incluso se ha exportado, ¿no? Entonces, esta conversación, este argumento a través del cual nos va llevando a lo largo del libro, pues es muy interesante. Pues uno de los primeros puertos que nos hace tocar el doctor es el siglo XIII, cuando se crea el Gran Consejo, y dice él, es la primera vez que se da un replanteamiento entre las relaciones de las coronas, de la corona con los súbditos. Aparte, él resalta, esta relación es muy importante si lo comparamos en un contexto mundial caracterizado por el absolutismo y la autocracia, ¿no? Dice, podríamos ser críticos y decir, no es tan novedoso o no son tan radicales los cambios del sistema parlamentario inglés, sí, siempre y cuando no lo comparemos con lo que estaba pasando en otras geografías, en el resto de Europa, pues donde había regímenes absolutistas. Otro aspecto interesante es que nos hace ver cómo los regímenes parlamentarios nacen puramente conservadores. Es decir, la primera cámara en todos los regímenes parlamentarios siempre va a ser la Cámara de los Lores, y era una cámara de los hombres electos, es decir, aquellos que habían alcanzado influencia al interior de la corona, aquellos que eran escuchados tanto por la corona como por los súbditos, y estos eran el clero y la nobleza. Dice él, pero pues esto se combina con la inminente irrupción de una clase, que primero una clase económica, que después se convertiría en una clase política, que es la burguesía. Entonces, nos dice él, para el siglo XIV ya tenemos en Inglaterra un parlamento bicameral, ¿no? Y empieza la tensión entre las cámaras, que también es una tensión de lucha de clases, como anteriormente comentó la maestra Núñez. Y bueno, a mí me parece muy interesante cómo el doctor Santín hace una doble propuesta. Dice, tenemos que tomar en cuenta que el establecimiento de las cámaras empieza con un proceso de arriba a abajo. Es decir, no es que las personas primero hayan presionado por tener representación, sino que fue la corona, en concreto él habla de Henry II, me parece, quien hace una función de delegación de poderes con la expansión imperial. Entonces dicen, no empieza con un proceso desde las bases. En cambio, a lo largo de la historia, se convierte en un proceso de las bases, de que en concreto, de la clase burguesa, que va a estar luchando todo el tiempo por restringir, por aumentar las batallas ganadas con el establecimiento de la primera cámara y restringir los poderes de la corona y aumentar el poder al pueblo. Entonces, pues ese es otro cisma que él identificaba bastante bien, que es cómo empezó con un proceso que se llama top-bottom
y terminó siendo un proceso bottom to top, ¿no? Entonces dice el doctor Santín, con el Parlamento británico, ya con la consolidación bicameral, tenemos uno de los primeros triunfos democráticos representativos frente al absolutismo y la autocracia que imperaba en el resto de Europa. Este triunfo se institucionaliza con el establecimiento de lo que es conocido como la primera constitución, que no necesariamente es una constitución, que es la Carta Magna, y él resalta dos cláusulas que me parecen muy importantes, que por eso es por lo que vale la pena leer el libro, por todos estos datos curiosos, históricos, que nos hacen entender cómo se da el poder hoy en día. Y la primera cláusula es la cláusula 40 de la Carta Magna inglesa, que habla del acceso a la justicia. A partir de entonces se dice que a ninguna persona se le podrá negar el acceso a la justicia sin importar su condición social. Después él cita lo que es la cláusula 60, que dice él, bueno, también va a ser muy transformadora porque va a permitir el desarrollo del derecho consuetudinario. Y aquí me sumo a lo que dice la doctora Martínez Alce. A veces no entendemos a los regímenes parlamentarios porque tienen un sistema de derecho muy diferente al de nosotros, ¿no? El common law contra nosotros que tenemos pues un sistema constitucional, ¿no? Dice él, este proceso no se da de forma ágil, siempre hay resistencia, ¿no? Hay una serie de choques entre la realeza, la burguesía, las clases políticas que buscan influir en este nuevo esquema de relaciones de poder. Dice él, sin embargo, los resultados, los outcomes que podemos tener de este proceso es una mayor influencia del dinero, es decir, de estas tensiones entre la corona, las dos cámaras en Inglaterra, surge algo, por ejemplo, muy importante, que es el poder de la bolsa en la Cámara de los Comunes, que siguen todas las democracias, es decir, en todas las democracias, la Cámara Baja es la que tiene el poder de la bolsa, ¿no? Del erario, el acceso al erario, el presupuesto. También otro resultado importante es un decaimiento de la autocracia en la Gran Bretaña, y también aumenta la tensión entre las cámaras que él ve como sano para esta democracia, ¿no? De ese momento. Dice él, para el siglo XVII ya teníamos un sometimiento pleno de las dos cámaras del Parlamento inglés hacia la corona, ¿no? En ese momento ya aumenta el protagonismo, y bueno, este sometimiento, como ustedes saben, estuvo plagado de sangre, de guerra, pero pues se logra establecer el Parlamento queda sobre la corona. Dice él, todo este proceso permitió que para el siglo XVIII hubiera una evolución de las facciones en Inglaterra. Y esto es también muy importante porque esto se hereda de Estados Unidos, ¿no? Esta tensión entre distintos grupos minoritarios. Bueno, pues más allá de este recorrido histórico que pudiera seguir y que es muy, muy interesante de verdad, el doctor Santín también introduce dinámicas y mecanismos políticos concretos que se crearon en estos primeros parlamentos y que después se exportaron a lo que son hoy casi todas las democracias deliberativas. El primero de ellos, muy de moda con Trump, es el impeachment. Si quieren saber cómo surge el impeachment, lean el libro del doctor Santín, ahí viene. El segundo de ellos es muy de moda también con el caso de Theresa May, de cómo un grupo, una facción parlamentaria presiona para quitar al primer ministro. También lo pueden encontrar en el ejemplo de la Guerra de los 100 años, que también viene del libro del doctor Santín. También el doctor Santín nos explica otras diferencias, como otros mecanismos como son las iniciativas de ley y la ley en sí, que en inglés es muy utilizado, ¿no? Bill y Act. Surge también en el Parlamento británico. También dice él, la primera Carta de Derechos no surge en Estados Unidos, no es las garantías constitucionales, dice él, surge también del Parlamento británico para acotar a la monarquía y establecer bien los derechos de los parlamentaristas frente a la monarquía. También dice esta dinámica de que los líderes, de minorías dentro de la mayoría en el Congreso y de que la primera minoría sea quien establece el primer ministro, que después se exporta igual a muchos países, surge en el Parlamento británico. Los primeros referendos surgen en el Parlamento británico. El gabinete de las sombras, es decir, el poder fundamental de la oposición, de una oposición profesional que no solamente se deje guiar por las pasiones políticas, sino que de verdad se informe sobre lo que están haciendo los comités a los que siguen, el gabinete al que siguen, también surge en el Parlamento británico. Y así, dice, el Parlamento británico evoluciona hasta llegar al siglo XX al que se llega con una mayoritaria representación de todos los sectores sociales, ¿no? Bastante cuestionable, como él lo cuestiona todo el tiempo. Y bueno, dice, después en el siglo XX, el Parlamento británico tiene que asumir los costos políticos y económicos de las grandes guerras y
sorpresivamente sobrevive, ¿no? Sobrevive, persiste y se fortalece. ¿Qué pasa después de esto? Pues algo muy interesante, otro episodio muy interesante en la historia que también es familiar para muchos de ustedes, que es el thatcherismo, es decir, el primer ministro adquiere poderes plenos sobre los parlamentarios, es decir, navega entre las reglas, las convenciones políticas adentro del Parlamento para sobreponerse, para encontrar nichos y llegar a sobreponerse al Parlamento, ¿no? El primer ministro sobre el Parlamento. Cuestión que después él trata en el caso canadiense con el estudio de caso de Harper. Igual, una vez que ya nos hizo entender cómo se da el surgimiento del parlamentarismo como lo conocemos hoy en día, pues nos lleva a otras geografías, las cuales pues ya exploró la maestra Núñez. Rescato rápidamente, en Escocia rescata la agilidad y la autonomía y también la democratización del voto. Por cierto que creo que nos debe, después de este libro y de todas las discusiones provocativas, otro libro sobre los mecanismos de elección, ¿no? Ahí les explica cómo se dan los mecanismos de elección en cada uno de los países. Hay distintas formas de elegir a los representantes y son de verdad fascinantes. Algunas rayan en lo absurdo, y creo que nos debe otro libro al respecto. En el caso de Irlanda, pues sí, como la negligencia británica llevó a la autonomía del país. Y en el caso de Gales, por ejemplo, se me hace muy interesante cómo rescata la influencia deliberativa de la herencia romana de Gales y del metodismo para que después esto se implemente en su cultura política. Y bueno, cierra con broche de oro con el caso canadiense, el cual también creo que va a derivar en otro libro porque es un caso muy grande, que tiene muchísimos ejemplos a seguir. Yo creo que el siguiente libro va a hablar concretamente del parlamentarismo canadiense y de sus particularidades. Algo que me gusta mucho de este capítulo es que aquí sí se retoman a los autores del parlamentarismo, ¿no? Incluso autores críticos desde Sartori hasta los de teorías de las élites. Eso se me hace muy interesante. Esta discusión de autores me hubiera gustado verla en los otros capítulos, pero entiendo que la parte histórica, digamos que opacaba todas estas discusiones. En el caso canadiense también resalta la figura principal o la aportación principal de los canadienses es el de los políticos independientes, ¿no? También es un repaso interesante de cómo surgen los políticos independientes en la política canadiense. Igual, esto es otra razón para leerse el libro, para comprar el libro, entender cómo se da este auge de los políticos independientes en Canadá y cómo no tienen tanto éxito en otras geografías como en el caso de Estados Unidos. Y bueno, en general estas son las principales aportaciones del libro. Les comento, es un libro denso. Sí, algunas veces cuando lo lean van a tener que googlear algunos conceptos y decir, ¿quién era este rey o qué hizo este rey? Pero bueno, con toda la exposición mediática que tenemos ahora y con esto que están de moda las series sobre la corona, seguramente se van a acordar muy rápido. Entonces, en vez de solamente hacer un recorrido histórico, también van a entender los mecanismos políticos, todos los cambios políticos que durante cada una de estas etapas históricas se dieron. Y pues, nuevamente felicito al doctor por su libro. Es un libro muy meticuloso, no es un libro apresurado, se ve que se tomó su tiempo en cada uno de los capítulos para reflexionar, para ser crítico y está muy muy bien escrito, entonces no tengo más que hacer más que felicitarlo nuevamente. Pues muchas gracias a la doctora Estefanía Cruz Lera por esta lectura precisa y concisa son dos lecturas acerca de todo lo que vamos a aprender si leemos el libro del doctor Santín, que de una vez les digo, aquí afuera está, con 50% de descuento, y ahorita le paso la palabra al autor. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la dirección la posibilidad de que el libro pudiera salir en tiempo y forma. Siempre ha habido puertas abiertas con Graciela. Muchas gracias por el apoyo y la confianza que has expresado en mi persona. También, desde luego, quiero agradecer a Silvia. Ella fue la directora que me abrió las puertas aquí en el centro, sin mayores referencias. Por ahí Elizabeth la vi que está por atrás, que me empujó. Pero realmente pues fue una apuesta de Silvia, pues, a ver cómo sale este
solicitante, y pues bueno, me da mucho gusto que esté aquí y que haga un seguimiento del trabajo que he venido haciendo. También ha habido siempre apoyo y pues bueno, de su parte, y su presencia el día de hoy pues es muestra de ello. Gracias, Silvia. A Estefanía, de verdad es un gusto personal, Estefanía, que hayas revisado el trabajo, porque eres especialista. Te conozco de vista, de que has andado en el CISAN, igual que yo anduve pululando aquí muchos años antes. Y sé que hay un aprecio de tu parte hacia el centro, hacia la línea que trabajas, y supongo que este es el inicio de una serie de colaboraciones que podemos tener. Te doy pues la bienvenida, y me da mucho gusto que gente nueva, caras nuevas estén entrando en el centro. Eso es importante para revitalizarlo. Asimismo, en este proceso de conclusión del material, estuve muy involucrado, más que en mis libros anteriores, en la edición, en la revisión del texto, en regresarlo, es decir, todo el trabajo de nuestros compañeros de ediciones, empezando también por Astrid. Muchas gracias, Astrid. Veía ahí en Facebook que había, en las tardes se quedaban a comer aquí para que salieran los trabajos. Esas son cosas que como investigadores muchas veces no estamos conscientes, pero vaya, es un trabajo y es un sacrificio para que salgan las cosas. Muchas gracias, Astrid, porque también hiciste que todo esto fluyera. Con Diego pues hubo constantes discusiones de los conceptos, los términos, estar hablando a un amigo que es traductor, cómo se utiliza este término en español, es decir, muchas cosas, detalles que solamente gente que se dedique a este tipo de cosas, como Diego, podía identificarlas. Entonces, muchas gracias, Diego, a Cristina, que no está tan bien en este ping pong que luego tenemos con los editores como autores. Muchísimas gracias. La gente que nos ayuda en el diseño del libro, a Patti también. Siempre he dicho que mis libros tienen unas portadas impresionantes, ¿no? Y son buenísimas. Mis 2 libros de autoría, a mí me gustan muchísimo. No sé si son las mejores, pero están en el top 10 del CISAN. Definitivamente. Entonces, la idea que aquí se expresa era precisamente por donde andaba. En fin, a todos nuestros compañeros de ediciones, muchísimas gracias por el trabajo que no se nota al momento de la presentación, pero está ahí adentro, ¿no? Y sin ellos, pues no es posible que esto surja y que logre el éxito deseado. Miren, el libro fue bastante complicado, se los digo, porque soy un poquito obsesivo con los tiempos, porque si no podría acabar con mis cosas. Y en este libro se nos atravesó el terremoto, y hubo muchas cuestiones por ahí que a nivel personal me pegaron de uno y de otro lado, no de uno u otro, sino de uno y otro, porque yo vivo en Coapa y pues por ahí pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, por fortuna, la mayor parte del libro lo había terminado, estaba redactando Gales, que era la última parte. Y me costó como 5 meses volver a retomar el hilo, y por fortuna lo último era lo de Canadá, que es lo que tengo, pues sí, lo que manejo, intento manejar mejor. Aún así fue complicado, de manera que pues tiene su grado de complejidad el material, sobre todo por esta situación de volver a retomarlo. Fue como desconectarme y volver a conectarme en algo que ya había trabajado durante 2 años y medio. Entonces sí fue complicado. Lo que busco yo con este material en realidad es expresar ya con mayores elementos históricos y teóricos por qué Canadá es un país conservador, por qué Canadá, pese a la idea que podemos tener como público en general de lo que es Canadá, por qué Canadá es como es, ¿sí? Yo he venido trabajando Canadá desde el 97, en mi tesis de licenciatura, fue un país que tomé y no lo he soltado, y esos vacíos de información que tenía desde los 90, pues poco a poco, durante pues ya casi 20 años,
pues he logrado encontrar por qué es un país conservador. Antes no podía identificarlo, ¿no? Pues es conservador porque políticamente pues es un país sumamente conservador. El sistema político, para mí, siempre lo he dicho, es como una fotografía de la historia del país. ¿De dónde viene este conservadurismo? Bueno, pues de otro modelo, de un paradigma que es en sí muy conservador, como es el parlamentario, pero que tiene también elementos revolucionarios para ir quitando poder a la corona, a una corona que además ha sido muy poderosa, a una corona que ha logrado expandir y ensanchar sus fronteras de una forma impresionante. El imperio más grande que ha podido en un momento dado conocer la humanidad, pues fue precisamente Gran Bretaña, no Inglaterra, sino Gran Bretaña. Toda esta dinámica de cómo además agregar el elemento religioso al político me ayuda a identificar las diferencias del parlamentarismo escocés, del parlamentarismo irlandés, del parlamentarismo galés y del propio inglés, ¿sí? Y cómo al final Inglaterra pretende dominar estos otros países, ¿sí? Y la forma en cómo estos países conquistados por Inglaterra logran sumarse, pero con una identidad propia, es a través de su religión o de su variante religiosa protestante. En el caso de Irlanda es difícil meterlo en el mismo cajón, por así decirlo, porque es un país católico. Pero Irlanda del Norte, no podíamos hacer referencia a Irlanda del Norte si no conocemos qué está pasando en Irlanda, que además personalmente me di el gusto de trabajar en Irlanda porque ha sido un país que me ha cautivado mucho desde que de niño aprendí del batallón de San Patricio, ¿no? También no lograba entender por qué habían hecho eso. Finalmente, pues este libro me da la oportunidad de meterme al caso irlandés. Por ahí me decía Diego, pues es que a Irlanda le estás metiendo más que a Escocia, casi el doble. Le digo, pues sí, porque pues hay un afecto personal por Irlanda, ¿no? No lo voy a dejar ahora que puedo. De manera que pues bueno, es un país también fascinante, Irlanda, sin duda alguna. El caso de Canadá, pues bueno, es un país muy complicado de entender. Es un país muy complicado de entender, es sumamente conservador y se está haciendo más conservador. Precisamente el proyecto que tenemos del PAPID hace un análisis del conservadurismo en Canadá y lo que viene en Canadá, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo hasta ahora, de acuerdo a los estudios que hago, no se compara con la oleada conservadora que está ya levantándose. Trudeau no cumplió sus promesas, finalmente, casi ya que estamos a 5 meses de las elecciones, la mayoría de esas promesas no las cumplió. La cuestión de apoyo a las mujeres fue parcial, el apoyo a los grupos indígenas fue parcial, su pendiente con la extracción de arenas bituminosas, pues quedó eso en pendiente. La reforma al Senado, pues la reforma fue un chiste. La reforma iba a abolir el sistema, el ganador toma todo, el first past the post, decidió que no lo iba a quitar, que iba a seguir con el mismo, porque poner otro sistema implicaba darle entrada a las fuerzas de izquierda, feminismo, que está muy metido en el NDP, en el Partido Neodemócrata, que además mujeres también lo fundaron. Entonces, pues el sistema canadiense es flexible hasta cierto grado, es flexible para liberales y conservadores, no para otras corrientes. Entonces, eso lo han aprendido bien del sistema británico. No obstante, en Gran Bretaña, pues sí tenemos, por ejemplo, gobiernos de coalición que no se permiten en Canadá. Entonces, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a entender, si estamos interesados en la política, cómo opera un sistema parlamentario. Sí puede ser muy técnico en algunos momentos, pero es necesario para comprender cómo funciona. Lo que le digo yo a mis alumnos del sistema parlamentario canadiense, que es muy interesante estudiarlo y conocerlo, porque así sabemos cómo operan todos los sistemas parlamentarios en el mundo. Los sistemas Westminster, ¿sí? Porque es el modelo típico de cómo opera el sistema parlamentario Westminster.
Y en este caso, el sistema parlamentario canadiense pues, es el más conservador y el que más busca ceñirse a los orígenes parlamentarios británicos. Incluso, pues, el parlamento, la asamblea inglesa de Londres es más abierta que la Cámara de los Comunes canadiense, ¿no? Eso les da una idea de lo que estamos hablando. Y pues bueno, de nueva cuenta agradecerles, ojalá y tengan la oportunidad de leerlo, y de que mi objetivo sin duda alguna es que sea este libro un material de referencia para estudiantes de habla hispana, porque en inglés hay mucha información al respecto, pero no he podido yo hasta este momento identificar una mirada crítica del parlamentarismo. ¿Sí? Son muy tendientes al ¿Perdón? Sí, hay una autocontemplación general, no hay una crítica, y esta crítica pues necesariamente tiene que venir de alguien que no comparte sus elementos culturales, religiosos, no sé, sociales. Entonces, pues bueno, en ese sentido, esa es la idea, ¿no? Que el libro pueda dar una puerta de entrada y de explicación a la gente de habla hispana de este sistema que es viejo, pero que sigue funcionando, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué el Brexit, por qué está el Brexit. Yo diría, bueno, no por qué sucedió el Brexit, sino por qué fue tan tarde el Brexit, si son los ingleses tan especiales en Europa, y ellos mismos se refieren a los europeos como europeos, porque ellos son ingleses. Entonces esto nos da una idea, ¿no? De cómo es Inglaterra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues. Nada más para cerrar la sesión y que pasen a comprar su libro y que se los firme el autor. Yo solo quería decir que en una presentación como la de hoy, creo que le da significado a lo que es el CISAN como una entidad universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vemos el CISAN, pues no es una falta de modestia decirlo, pero yo creo que ha formado norteamericanistas que fueron los primeros en serlo, las primeras en serlo. Y a su vez, a los que llegamos aquí veinteañeros y nos hemos pasado la mitad de nuestra vida aquí, nos ha tocado ver cómo los que vienen detrás de nosotros pasaron por nuestras aulas, algo se les pegó, tuvieron curiosidad, como dijo Silvia, Canadá les llegó a la ficha, ¿verdad? Y luego ahí se quedaron atorados en la ficha de Canadá, atrapados en la ficha de Canadá, o de Estados Unidos en el caso de Estefanía, y los productos que nosotros orgullosamente hacemos y seriamente hacemos, pues son precisamente para que este ciclo continúe, para que dentro de nuestras aulas alguien más sienta curiosidad sobre lo que es Norteamérica, sobre cómo nosotros mexicanos tenemos que vincularnos con nuestros vecinos del norte, y que haya una generación que vaya tomando la estafeta cuando nosotros ya nos toque ir de salida. Muchas gracias a Silvia, a Estefanía y a Oliver por estar aquí el día de hoy, y los convido a que pasen a nuestra mesa de libros para que aprovechen los grandes descuentos para universitarios. Gracias.